Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Muy buenas tardes, soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, restaurando vidas en ruinas. Estamos estudiando el libro de Juan. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias por tu mano sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en Canal 66. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Bueno, donde terminamos en la otra semana, en Juan 4:43, de ahí vamos a seguir. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén a la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, este oficial del rey que fue mandado había escuchado a Jesús y estaba buscando la respuesta para esta circunstancia en su vida. Ojalá que nosotros, en cada circunstancia, no solamente cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien, que siempre estamos confiados y buscando la voluntad de Dios y que Dios sea Él que nos guía en lo bueno y lo malo. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieren señales y prodigios, no creerán. Y algunos, ahora Él diciendo a los religiosos, ellos querían ver señales de Él, y Él había dicho que los que quieren ver, que son carnales, que ellos son adúlteros, buscando a sentir algo, a ver algo, en lugar de vivir por fe. Pero algunos dicen que si nada más veo un milagro, voy a creer. O si puede ver mi hijo, o mi esposo o mi esposa un milagro, van a creer. Pues, y hasta dicen, pues, tiene que tener milagros en la iglesia. Pero ¿quién hace los milagros? No podemos decir, ok, hoy Señor vas a hacer un milagro, pero aparte de esto, un milagro no hace que nadie cree. Y uno dice, no es cierto, si veo un milagro. Bueno, los hijos de Israel, ellos cruzaron el Mar Rojo, miraron el mar dividido y cruzaron en seco y miraron tantos milagros en el desierto. Y sabes que de los millones que entraron en el desierto con Moisés, fueron 3 que creyeron. Y todos miraron los milagros. También, si se acuerda, uno que había muerto y estaba sufriendo y dijo, manda a Abraham que resucita uno de este lugar que mis hermanos pueden ver y para que crean. Bueno, y el asunto fue, si no creen a Moisés, si no creen la palabra de Dios, aunque uno dice, resucita de los muertos, no creerán. El milagro es una señal que apunta a la persona para tener fe y creer en Él, pero por el milagro no cree. Vemos milagros todos los días, bebés nacidos, el sol que se levanta, la luna, el sol, las estrellas,
y todavía la gente no cree. Dios hace milagros todos los días. Entonces, por milagro no cree. Es cuando el Espíritu Santo empieza a jalar a uno para que él pueda creer. El oficial del rey le dijo en verso 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces creyó. Hay esta parte de tener fe. Él no miró que su hijo estaba sanado. Entonces hay que creer, pero muchos creen para creer. Voy a creer que voy a tener $1,000,000 y voy a creer y creer. Esto no es fe, es tontería. Muchos creen para creer o creen en sus deseos carnales, creyendo que cuando ellos creen Dios lo va a hacer. Dios no es un títere que se mueve según mis deseos o porque nada más voy a creerlo. Dios no es así. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, rey, y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Qué bonito, la verdad, cuando la gente cree. Pero no es siempre cierto y no es por el milagro, sino es la flecha o la señal para apuntar que hay Jesús, no creyendo en el milagro, pero creyendo en el Dios Jesús que hizo el milagro. Aquí en 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, realmente en la palabra de Dios no tenemos más información de esto. Si hay esto que dice el movimiento de agua fue una tradición y hay muchos que se oponen y esto, aquel, pero no tenemos una idea. Aparte, podemos imaginar que según alguien fue sanado en este agua, entonces la esperanza de ellos y desesperación de ser sanados. Y es una lástima porque los falsos, ellos juegan con esto bien feo. Y tienen eventos y invitan a los enfermos a venir a esos eventos para sacar provecho de ellos, porque están desesperados. Y ellos, estos falsos, hacen promesas de sanidad. Hasta yo he hablado de gente que les dañó la pierna quebrado y dice, levántate y camina en el nombre de Jesús, ya está sanado. Y a fuerzas ellos lo levanten o saquen uno de su silla de ruedas. Y he hablado con esa gente y se caen y hacen su herida peor. Y qué vergüenza. Y le da razón a los incrédulos a apuntar, mira. Y la gente lastimado después de una experiencia así por estos falsos no quiere nada con Dios. Que Dios sana, milagrosamente, pero qué triste que muchos aprovechen de esas personas. Entonces están ahí esperando, toda esta gente quiere ser sanado.
dice, en esta multitud, porque había una multitud de enfermos, tradición o lo que fuera, no vamos a hablar más del agua o si de veras un ángel llegaba ahí, pues así dice lo que dice. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira la pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces hoy, a lo mejor hay algunos que están escuchando este estudio y yo los voy a preguntar igual. No voy a predicar un Dios falso que según la voluntad de cada uno, si crees y todo esto puede ser sanado. No, lo voy a presentar como es, palabra de Dios. Pero que Dios sana, Dios sana. Entonces, Señor, él preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Es sí o no? Pues obviamente es sí, pero mira cómo contestó. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, fíjate esto. Había un hombre enfermo entre la multitud de los enfermos. Jesús habló con él. El Espíritu Santo había enfocado en él. ¿Por qué nada más en él en este día? No lo sabemos, no dice. Pero Jesús habló con él y le sanó y se fue. Jesús se fue. Entonces le sanó, le dije, levántate y camínale, y Jesús se fue. Bueno, Dios otra vez la pregunta, ¿sana a los enfermos? ¿Sin doctores o medicinas? Sí, todavía. Hemos visto una o dos sanaciones que Jesús ha sanado en nuestra iglesia, donde había pruebas, fueron por sacar su rayo X y luego orando por ellos fueron para ser curados y el doctor dice, no tiene nada. Entonces sí, Dios sana. De igual manera como el estanque, Él sabe a quién va a sanar y según la voluntad de Él lo sana o no lo sana. Dios usó a Pablo para sanar, si has leído la palabra o has conocido algo de la palabra. Dios usó a Pablo para sanar a muchos. Pero cuando llegó a Timoteo, Pablo le dijo, toma poquito vino por sus frecuentes enfermedades. No dijo, en el nombre de Jesús sea sanado. Dios no le sanó milagrosamente. Usó este vino sin alcohol, el vino que hace sentir bien de la panza. Y hay algunos que dicen, si no eres sanado, prediquen que todos pueden ser sanados. Pero si dicen a veces, si no tienes suficiente fe, no puedes ser sanado. Pero ellos mismos que predican tienen lentes, sus ojos no están sanados. Vemos que agarran gripa y no son sanados. Entonces ellos no tienen suficiente fe tampoco, porque quieren su dinero. Muchas veces así es el asunto. Bueno, el asunto de no tener suficiente fe, que debemos tener fe, sí. Pero tú puedes tener toda la fe en el mundo rogando a Dios y si no es su voluntad a sanarte, no te va a sanar. Porque Dios tiene su propósito también en las enfermedades, las cosas en nuestras vidas. A veces no sana, puede ser, porque si sana la persona va a ser completo y va a dejar de buscar de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que siga buscando de Él y no lo sana. Pero
un mundo de razones, seguramente que sana o no sana, Dios decide. Si puedes tener suficiente fe para ser sanados, y si es la fe de tener suficiente, entonces nunca vamos a morir. Pero todos morimos de una enfermedad u otra. Entonces, de tener fe, ok, pero de que yo tengo que tener suficiente fe y Dios me va a sanar, no. Si no es su voluntad. Mi pregunta a los que están escuchando, ¿estás enfermo? Entonces pídele a Dios por su sanidad. Y por fe, lo que Dios te ha dado, créalo. Y si le sana, dale gracias a Dios. Y si no le sane, dale gracias a Dios, porque Él sabe mejor lo que tú y yo necesitamos en la vida. Voy a leer algunos versos tocando esto. En Santiago 4:2. Codician y no tienen, maten y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, hay los que piden, pero piden mal. Hay otros que ni piden. Entonces hoy, terminando, puedes hacerlo ahorita si tú quieres, pero yo voy a hacer una oración. Si hay alguien que está enfermo, pídele a Dios su sanidad. Entonces yo he sido sanado varias veces de varias cosas. Entonces una vez mi espalda ya estaba, tengo tronado discos que ya no están ahí. Entonces varias veces yo me acuerdo orando a Dios, Señor, no tengo para mí un rayo X. Y el Señor me habló, confía en mí. Y después de unas semanas caminando otra vez, pero era el estado de que no pude caminar. Entonces, y luego otro asunto, y orando a Dios, Señor, y sanándome. Y también ha usado doctores para sanarme. En primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no es su voluntad, Job pudiera haber estado, sáname, 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 y nunca le iba a sanar porque tenía un propósito en esta enfermedad. Entonces, en verso 10, 5:10. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El enfermo le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntó, ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces fue sanado y ni sabía de Jesús o quién era Jesús. Nada más alguien hablando con él. Así, alguien llegó y, hey, ¿cómo estás? ¿No quisieras ser sanado? Sí, pero no. Pues levántate. Y se levantó y se fue. Y luego preguntando, ¿quién fue? Yo no sé. No sé quién era. Nada más alguien me dijo, levántate. Y me levanté y Dios me dio la fe para ser sanado y ni sabía que era Él. Yo, cuando Dios toque mi vida, y aún casi yo no lo creo, pero aquel día en mi carro, cuando yo le dije, yo no creo en ti, pero existes, hablando con Dios, muéstrame. Y vino sobre mí y me bautizó, solo me paralizó manejando mi carro, empecé a hablar en otro idioma. Y yo ni sabía que su nombre era Jesús, yo nada más hablando con Dios. Y yo iba por todo lado diciendo, mira, esta cosa pasó conmigo, Dios es real, es lo único que sabía, Dios es real, ni sabía su nombre Jesús. Tenía que empezar a buscar de Él y ver quién era, Él que me había sanado, me había salvado y ni sabía de Él. Entonces, 5:14, después
le halló Jesús, que fue sanado, en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Ahora aquí es algo interesante. La enfermedad de fue lo que causó por su pecado, causó, esta enfermedad. Entonces, vemos en 1 de Corintios también hay muchos enfermos entre ustedes y aún algunos muertos siguiendo su pecado. ¿Toda enfermedad es causada por pecado? No. Hay un mundo de razones por las enfermedades. Los padres son adictos y el niño nazca mal. Los niños nacen con adicciones. El ambiente que el hombre ha destruido, el agua está mal. No, hombre, los primeros 2 años en México siempre estaba enfermo de la panza. El dolor de la panza, iba a la tienda, me daba una pastillita chiquita y me quitaba el dolor tomando, intoxicado por el agua del canal aquí. Entonces, pero en sí, era su pecado. Y también hay muchas enfermedades, alcohólico, y destruye su hígado, su panza. Entonces hay muchas enfermedades que están causadas por el pecado. Uno que está viviendo pecado se siente culpable y vuelve loco porque la culpabilidad se siente tan culpable y es culpable de su pecado y vuelve loco. Entonces hay muchas razones para enfermedades. En Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Su enfermedad, nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hay un mundo de razones. El pecado obviamente es una razón por muchas enfermedades, pero Dios tiene su propósito en otras enfermedades en nuestras vidas. Pero Dios decide si sana o no sana. Lo de nosotros es entender que Jesús es Dios y tiene toda autoridad y todo poder. Y yo, cuando le pido, Señor, mi espalda, lo que me pasa, tócame, sáname, y le pido, yo confío en Él para hacerlo o no hacerlo. Y no depende en si le voy a seguir o no le voy a seguir, si me sana o no me sana. No, yo sígale a Él en lo bueno y lo malo. Si me sana, si no me sana. Si usa un doctor, una operación, entonces como Él quiere, yo lo pongo delante de Él y siempre queriendo confiar en su voluntad y como Él quiere hacer. En 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Qué triste. Jesús una vez preguntó, si tu animal se va a caer en un hoyo en el día de reposo, ¿no lo vas a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que le sano en el día de reposo? Pero ellos tenían envidia, sabemos esto de él, querían matarlo, no creían en él. Ellos querían ser los chilos, que todos siguiendo a él. Jesús estaba revelando el pecado y el corazón de los falsos, de los judíos, que los líderes que estaban guiando el pueblo mal. Y en 17 Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Bueno, interesante aquí. Para ellos era blasfemia. Él se hizo igual a Dios, hijo de Dios, entonces, pues Dios. Pero para nosotros, lo que era blasfemia para ellos es doctrina esencial y aún divida entre los falsos y los verdaderos, que Jesús es el mismo Dios. En 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesús el Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos se enojan cuando digo la doctrina de los mormones es anticristo, de los testigos de Jehová, pero ellos no creen que Jesús es Hijo de Dios, es Dios mismo. Creen que es el Miguel, el arcángel o hermano de Satanás. Los mormones creen esto, los testigos de Jehová creen que Jesús es Miguel, el ángel, parte de la creación. Pero Jesús no es parte de la creación. Jesús es el creador. ¿Podemos entender esto completamente? No. Lo recibimos por el Espíritu Santo que abrió nuestros ojos. Entonces sabemos nosotros lo que dice la palabra y la creemos. Ahora vamos a terminar y quiero dar la invitación a las personas si tienes necesidades, enfermedades, no sé cuál es tu necesidad, pero Dios está también para contestar según su voluntad. Entonces, quiero orar por sus necesidades. Y si tienen enfermedad, clama a Él, pídele. ¿Que vas a ser sanado? Yo no lo sé. ¿Que Dios va a suplir su necesidad? La necesidad más grande que tienes es la salvación de su alma. Y cuando tiene la salvación de su alma, no le importa si me sana físicamente o suple mis finanzas o otras necesidades que tengo, porque soy salvo. Y mi confianza entonces se quita de este mundo y está puesto arriba. Pero también muchas veces nos sana y Él es nuestro proveedor. Entonces vamos a orar y ponle su necesidad delante de Él. Pídele, créalo, pero confía en lo que Él quiere hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por los que están escuchando hoy y te pido por los que tienen diferentes enfermedades y necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, que tú seas Él obrando en la vida de cada uno según. Señor, si es entre la multitud quieres sanar a uno, sánalo. Si es entre la multitud la necesidad, muéstralo. Señor, dale estos señales que tú eres Dios y tienes control. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por los que están escuchando, que tú los escuches a ellos y que ellos clamen a ti y que tú respondes. Más que nada, Señor, salva almas en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes, Dios los bendiga y nos vemos hasta la otra semana. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.